Baruc, el secretario fiel de Jeremías. Cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento y nos adentramos en los capítulos del libro del profeta Jeremías, encontramos un personaje que, aunque no es tan conocido como Isaías, Daniel o Ezequiel, juega un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. Me refiero a Baruc, hijo de Nerías, el escriba y secretario del profeta Jeremías. Su figura nos enseña profundas lecciones de fidelidad, perseverancia, humildad y obediencia en medio de las pruebas, y hoy quiero que reflexionemos sobre su vida y su servicio, porque en su testimonio encontramos inspiración para vivir como siervos fieles de Cristo en medio de un mundo hostil. La primera vez que encontramos a Baruc es en Jeremías 36, cuando el Señor manda al profeta que escriba en un rollo todas las palabras que le había hablado contra Israel, Judá y las naciones. Jeremías, impedido de entrar en la casa de Jehová, llama a Baruc y le encarga esta tarea, y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Aquí vemos la primera característica de Baruc, un hombre obediente y leal. No fue él quien recibió directamente las palabras de Dios, pero se convirtió en el instrumento mediante el cual esas palabras quedarían registradas. Su rol fue silencioso, discreto, pero indispensable. Hermanos, cuán importante es recordar que en la obra de Dios no todos somos Jeremías, pero muchos somos llamados a ser Baruc. No todos predicarán en plazas y palacios, pero muchos están llamados a ser instrumentos fieles que sostienen, escriben, apoyan y transmiten la palabra del Señor. Baruc no buscaba protagonismo, no exigía reconocimiento, sino que entendía que su labor era servir al profeta, y en ese servicio estaba sirviendo directamente a Dios. En la Iglesia de Cristo necesitamos hombres y mujeres que, como Baruc, se entreguen al servicio humilde, sin esperar aplausos, confiando en que Dios ve en lo secreto y recompensa a su tiempo. Pero la misión de Baruc no fue sencilla. No solo escribió las palabras de Jeremías, sino que también fue enviado a leerlas públicamente en el templo. Imagínese el riesgo, leer en voz alta mensajes de juicio contra Judá y Jerusalén, en medio de un pueblo rebelde y endurecido. No era una tarea segura ni popular, era exponerse al rechazo, a la burla y hasta a la muerte. Sin embargo, Baruc fue fiel. Amados, servir al Señor no siempre es cómodo, a menudo implica exponernos a la oposición de los hombres, pero como dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el rey Joacim escuchó la lectura del rollo, su reacción fue de ira. El texto nos narra que cada vez que se leían unas pocas columnas, las cortaba con un cuchillo y las echaba al fuego hasta consumir todo el rollo aquello que Baruc había escrito con esmero. Bajo la dirección de Jeremías y la inspiración de Dios, fue destruido en un instante. Piense en el dolor de Baruc, el esfuerzo humano aparentemente en vano, las horas de trabajo reducidas a cenizas. Sin embargo, Dios volvió a hablar a Jeremías, y otra vez Baruc escribió todo, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas palabras semejantes. ¡Qué enseñanza gloriosa! El hombre puede quemar pergaminos, pero nunca podrá apagar la palabra de Dios. Las escrituras no dependen del capricho de los reyes ni del poder de los hombres, ellas permanecen para siempre. Y Baruc fue instrumento para preservar ese mensaje. Aquí aprendemos otra lección, muchas veces en nuestra vida cristiana experimentaremos frustraciones, veremos nuestros esfuerzos aparentemente destruidos o invalidados, pero Dios nos llama a perseverar, a volver a escribir, a seguir trabajando. La fidelidad de Baruc nos enseña que lo importante no es el resultado inmediato, sino la obediencia constante al mandato del Señor. En Jeremías 45 encontramos un pasaje conmovedor, donde Dios dirige un mensaje específico a Baruc. Después de un tiempo de servicio y sufrimiento, Baruc se queja, «Ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso». Aquí vemos al hombre detrás del escriba, un siervo cansado, dolido, desanimado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por esos momentos de fatiga espiritual, en los que sentimos que el peso del ministerio o de la vida misma nos sobrepasa? Baruc experimentó esa debilidad, y es allí donde Dios le habló con claridad. El Señor le recuerda que Él está derribando lo que había edificado y arrancando lo que había plantado en toda la tierra, y le exhorta, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Este mensaje es profundamente aleccionador. Dios confronta a Baruc por buscar quizás un reconocimiento mayor o un alivio inmediato, y lo llama a renunciar a sus propias aspiraciones personales.
La grandeza de Baruc no estaría en títulos, riquezas o fama, sino en haber sido preservado por Dios en medio del juicio. Su vida misma sería su recompensa. Cuanto nos habla esto hoy, cuando muchos buscan en la fe éxito personal, prosperidad terrenal o popularidad ministerial. El verdadero llamado del siervo de Dios no es a buscar grandezas para sí, sino a ser fiel al Señor, aun cuando eso implique sacrificio, anonimato y sufrimiento. Baruc, al lado de Jeremías, vivió tiempos de persecución, de oposición, de lágrimas. Jeremías es conocido como el profeta llorón, y Baruc fue testigo cercano de esas lágrimas. Juntos sufrieron la incomprensión del pueblo, el rechazo de los gobernantes, la amenaza de muerte. Sin embargo, su historia nos recuerda que no estamos solos en la batalla, Dios siempre nos da compañeros de camino, hermanos en la fe que sostienen nuestra carga. Jeremías necesitó a Baruc, y Baruc necesitó de Jeremías. En la iglesia, nadie está llamado a caminar solo, somos cuerpo, miembros los unos de los otros, llamados a sostenernos mutuamente. Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy ser como Baruc? Significa estar dispuestos a ocupar lugares humildes pero fundamentales en el reino de Dios. Significa ser fieles en las pequeñas cosas, porque quien es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Significa perseverar cuando nuestros esfuerzos parecen desvanecerse, sabiendo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Significa resistir la tentación de buscar grandezas personales, recordando que nuestra verdadera recompensa es la vida eterna en Cristo Jesús. Baruc no predicó como Jeremías, pero su pluma fue usada para preservar la voz de Dios. Tal vez tú no seas llamado a predicar desde un púlpito, pero tus manos, tu servicio, tu apoyo silencioso, tu oración constante pueden ser el instrumento por el cual el Señor edifique su obra. Baruc nos enseña que en el reino no hay roles insignificantes, todo servicio hecho con fidelidad y amor tiene valor eterno. Finalmente, recordemos que así como Baruc recibió la promesa de que su vida sería su recompensa en medio de la adversidad, también nosotros en Cristo hemos recibido una promesa aún mayor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta, esa es la motivación que nos sostiene cuando el camino es duro. Que el ejemplo de Baruc nos inspire a ser siervos humildes, fieles y perseverantes, dispuestos a escribir una y otra vez las palabras de Dios en los corazones, aun cuando el mundo intente destruirlas. Que aprendamos a no buscar grandezas para nosotros, sino a vivir en la grandeza del servicio y de la fidelidad al Señor. Y que, como Baruc, recibamos la seguridad de que en cualquier lugar donde nos toque caminar, Dios preservará nuestra vida como testimonio de su fidelidad. Oración. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, recordando la vida de Baruc, el fiel secretario del profeta Jeremías. Gracias por mostrarnos, a través de su ejemplo, que en tu reino no hay servicio pequeño ni inútil, sino que todo lo que se hace con fidelidad y obediencia tiene valor eterno. Señor, reconocemos que muchas veces hemos buscado grandezas para nosotros mismos, hemos querido reconocimiento, comodidad o aplausos humanos, y hemos olvidado que nuestro verdadero llamado es servirte en humildad. Perdónanos, Padre, y enséñanos a vivir como Baruc, dispuestos a obedecer aun cuando el camino sea difícil, aun cuando el esfuerzo parezca en vano, aun cuando el mundo rechace tu palabra. Danos perseverancia para volver a escribir lo que el enemigo intente destruir, fortaleza para proclamar tu verdad en medio de la oposición, y paciencia para esperar en ti cuando nos sentimos cansados y desanimados. Que nuestra mayor recompensa no sea la grandeza humana, sino la seguridad de tu presencia y la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, así como guardaste la vida de Baruc en medio de tiempos de juicio, guarda también la nuestra en este mundo de pruebas. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, confiando en que nos darás la corona de la vida. Haznos instrumentos tuyos, plumas en tus manos, escribas de tu palabra en los corazones de los hombres. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos con fe y gratitud. Amén.